Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir avanzando con el tema de biología, con el curso de biología. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca del origen de la vida, ¿sí? Súper interesante, súper importante iniciar con este tipo de temas para tener más empatía con el curso de biología, ¿sí? Entonces, para ello vamos a conocer teorías de las cuales están basadas, básicamente, la formación de un ser vivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la teoría de la generación espontánea, o también llamada corriente vitalista. Fue sostenida por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? Aristóteles sostiene lo siguiente: se forman espontáneamente a partir de materia orgánica. ¿Qué quiere decir, queridos jóvenes? Quiere decir que cuando una manzana, digamos, se descompone o se pudre, por decirlo así, se pudre, entonces este de aquí empieza a generar un nuevo ser a partir de un organismo en descomposición, ¿no? Un compuesto orgánico, por decirlo así, ¿no? Las plantitas, sus hojitas se caen al suelo, estas se empiezan a degradar, a descomponer con el tiempo y estas empiezan a transformarse y a crear un nuevo ser, un nuevo animalito, por decirlo así, ¿no? Un nuevo ser vivo. ¿Ok? Eso es lo que Aristóteles nos explicaba. Muy bien, continuamos. La siguiente teoría nos dice lo siguiente. Es la teoría de la biogénesis, o también llamada corriente mecanicista. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí la plantean dos personajes. Francisco Redi, en 1668, refutaba un poco la teoría que planteaba Aristóteles. Por ejemplo, él decía que no existía la generación espontánea en las moscas, ¿ya? ¿Qué pasaba? Bueno, vamos a ver en una imagen, se les va a explicar más claramente respecto a lo que planteaba Francisco Redi, ¿sí? Muy bien, también Louis Pasteur, en 1862, también refutó la teoría de Aristóteles, ¿sí? ¿Qué sucedía? Dice, bueno, como nos informa, refuta la teoría de Aristóteles a causa de qué. También les vamos a mostrar en el siguiente gráfico para que sea más entendible, ¿sí? Muy bien, vamos con el video, vamos con la imagen entonces, perdón. Muy bien, jovencitos. En este gráfico podemos observar lo siguiente. Eh, Reddy, para comprobar su idea, colocó pedazos de carne en frascos de boca ancha y dejó unos abiertos y otros herméticamente cerrados. A los pocos días encontró gusanos en los frascos abiertos, pero no en los cerrados. ¿Probaba esto que la carne por sí sola no generaba gusanos? Los que pensaban que podía generarlos de manera espontánea, o bueno, básicamente la teoría de Aristóteles, arguyeron que la falta de aire en los frascos cerrados impedía que los gusanos vivieran. Reddy luego repitió ese experimento y esta vez lo hizo con un frasco con gasa fina. Con esto tampoco aparecieron gusanos. Reddy concluyó que los que debía, o bueno, concluyó que los que se debía que las moscas no se reproducían porque no podían depositar sus huevos en la carne. Entonces, de esa manera, confirma que no existía la generación espontánea en las moscas. Este es el trabajo de Louis Pasteur. Él pensaba que los causantes de la putrefacción de la materia orgánica eran microorganismos que se encontraban en el aire. Para demostrar su hipótesis, diseñó unos matraces con cuello de cisne, en los cuales colocó líquidos nutritivos a que después hirvió hasta esterilizarlos. Posteriormente observó que en el cuello de los matraces quedaban detenidos los microorganismos en el aire. Y aunque en el aire entraba en contacto con las sustancias nutritivas, no había putrefacción. Para verificar sus observaciones, él rompió el cuello del matraz y comprobó que entonces sí se producía la descomposición de las sustancias. De esa manera, eh, con ese experimento, Luis Pasteur refuta las ideas de la generación espontánea de Aristóteles. Yeah. Muy bien, jóvenes, continuando con las teorías, tenemos la tercera teoría, también llamada cosmogónica, ¿sí? O también corriente cosmozoica. Jóvenes, no se olviden, ¿sí? Corriente cosmozoica. Muy bien. Es sostenida por Svante Arrhenius, ¿sí? En 1907, ¿ok? Arrhenius decía lo siguiente, planteaba lo siguiente. Dice, la vida o el ser vivo se originaba
a partir de esporas provenientes del espacio exterior. Jóvenes, quiero que entiendan algo bien interesante. Arrhenius planteaba que, bueno, básicamente se formaban a partir de esporas que venían del exterior, pero Arrhenius no pudo explicar en ninguna de sus teorías de dónde o de qué parte del espacio exterior venían estas esporas, ¿ok? Entonces, solo decía, viene del espacio, del universo, viene transportado por meteoritos o por ráfagas que existe en el espacio, ¿no? Esta teoría fue muy refutada también porque plantean que pues no hay un ser vivo que pueda soportar la presión extraterrestre o estratosférica, ¿no? Muy bien. Entonces, pero era una teoría, ojo, recuerda, una teoría es muy diferente a una ley, ¿ok? Entonces sostenía Arrhenius que provenía del exterior, ¿no? Muy bien, tenemos una cuarta teoría, que es la teoría quimiosintética. No te olvides, oye, mira acá, la teoría quimiosintética de la evolución o prebiótica también se llama, ¿ok? No te olvides, ¿ok? De la evolución o prebiótica también, ¿ok? ¿Quién lo sostenía? Alexander Oparin, tu compadre, ¿no? Alexander Oparin. ¿En qué año? En 1938 decía lo siguiente. ¿Qué decía? Se origina por evolución de átomos formando asociaciones cada vez más complejas. Ojo, me interesan dos palabritas aquí súper importantes, donde dice asociaciones, ¿sí? Cada vez más complejas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en uno de nuestros videos anteriores hemos hablado de la organización del ser vivo? ¿Sí? Se formaban a partir de átomos, venían moléculas, después venían organelos, o perdón, moléculas complejas, ¿verdad? Como los glúcidos, teníamos ahí las proteínas, etcétera, ¿no? Y la formación de estas proporcionaban organelos. Y así sucesivamente hasta tener la célula, tejidos, órganos, sistemas y un ser vivo, ¿ok? Eso es lo que planteaba Alexander Oparin. A partir de los átomos, como por ejemplo podemos poner un ejemplo, ¿no? 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno formaban una molécula de agua. Entonces así, en un orden asociativo y cada vez más complejo, se organizaba la vida o un ser vivo, ¿ok? Alexander Oparin en 1938, no te olvides, ¿ok? Muy bien, y finalmente tenemos la teoría creacionista. ¿Qué quiere decir? Lo sostiene el cristianismo, básicamente, todos los que creemos en Dios, ¿sí? Y sostiene el cristianismo que Dios creó todo lo que hay en la tierra y en el universo. Desde la cosa más pequeña, desde la partícula más pequeña, hasta la partícula más compleja. Para esto, tenemos un videíto. Con esto me despido, chicos. Espero que les haya gustado el videíto del día de hoy, que hemos hablado acerca del origen de la vida. Muy bien. Ya estaremos subiendo más videos para que ustedes puedan estar aprendiendo cada día más. Lo hacemos en son de la educación, para que todos y cada uno de nosotros podamos estar mejorando cada día. Saludos a todos los que están viendo este video. Con beso y cariño, el profesor Alfredo Gómez. Chau, chau. Es difícil para la mente humana comprender la majestuosidad de la creación. Para nosotros es más fácil pensar en algo bueno para comer o en cosas divertidas para hacer. Pero me gustaría que pensemos más allá de lo normal. La creación del hombre y de la mujer fue algo maravilloso y grandioso. Así lo fue la creación de la tierra, el lugar de su morada terrenal. Cada fase de la creación fue bien planeada antes de llevarse a cabo. Las Escrituras señalan que Dios el Señor creó todas las cosas espiritualmente antes que existiesen físicamente en la tierra. La creación física en sí se organizó durante períodos ordenados de tiempo. En Génesis y Moisés, a esos periodos se les llama días, pero en el libro de Abraham, a cada periodo se le llama ocasión.
Ya sea que se le llame un día, una ocasión o una época, cada fase consistió en un período entre dos eventos demarcados, una división de la eternidad. El período primero fue la creación de los cielos atmosféricos y de la tierra física, que culminó cuando salió la luz de las tinieblas. En el período segundo, se dividieron las aguas entre la superficie de la tierra y sus cielos atmosféricos, y se previó que las nubes y la lluvia dieran vida a todo aquello que más tarde moraría en la tierra. En el período tercero, comenzó la vida vegetal. Se organizó la tierra para que diera pasto, hierbas, árboles y vegetación, cada cual creciendo de su propia semilla. El período cuarto fue un tiempo de mayor desarrollo, ya que se organizaron las luces en la extensión de los cielos a fin de que hubiera estaciones y otros medios para medir el tiempo. Durante esa etapa se colocaron el sol, la luna, las estrellas y la tierra en una debida relación entre sí. El sol, con su vasta provisión de hidrógeno, serviría como un gigante calorífico para proveer de luz y calor a la tierra y a la vida que habría en ella. En el período quinto se agregaron los peces, las aves y todo ser viviente. Se dio la facultad de fructificarse y multiplicarse en el mar y en la tierra, cada uno según su especie. En el sexto período continuó la creación de la vida. Se crearon las bestias de la tierra según su género, el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra, también según su especie. Entonces los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron: descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De modo que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y así formaron a Adán y Eva. Y fueron bendecidos y se les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El período séptimo fue designado como un tiempo para descansar. Testifico que la tierra y todo lo que vive en ella son de origen divino. La creación no se hizo por casualidad, ni surgió de la nada. Y las mentes y las manos humanas que son capaces de construir edificios y de crear computadoras tampoco existen por casualidad. Fue Dios quien nos hizo, y no nosotros mismos. Nosotros somos su pueblo. La creación misma testifica de un creador. En su magnificencia, el planeta Tierra es parte de algo aún más grandioso. Es parte del gran plan de Dios. En resumen, la Tierra se creó para que existiesen las familias.